Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa que pretende orientar a los emprendedores, a los profesionales, para sacar ventaja de las oportunidades que se presentan en el país. Hoy conversaremos con el doctor Hernán Pérez Luz, jurista y columnista del diario El Universo, sobre los cambios que se tienen que dar en la Constitución ecuatoriana para que el país pueda despegar hacia un futuro con crecimiento económico y con estabilidad social. Un tema importantísimo que convoca a la conversación social acerca de las prioridades, los cambios y realmente dónde debe estar la atención del ciudadano con respecto a estos cambios que van a significar la potencialidad de las oportunidades. A continuación, el segmento noticioso del programa de esta noche. España y Portugal investigan la causa de los apagones en toda la península ibérica. Los reguladores hispanolusos creen que no se trata de un ciberataque. Trump celebró sus 100 días de grandeza con agresiva retórica en contra de la inmigración. Continúan los ataques masivos con drones de Rusia a Ucrania. La agencia de espionaje de Corea del Sur denunció que 600 soldados norcoreanos han muerto y más de 4.000 han sido heridos mientras luchaban junto a Rusia contra Ucrania. El secretario general de la ONU, en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Gaza, advierte que la solución de los dos estados, es decir, lo que dio pie a la creación de estos dos estados, podría desaparecer. A continuación, vamos con nuestro invitado de esta noche, el doctor Hernán Pérez Luz, doctor en jurisprudencia y columnista de Diario El Universo, para hablar sobre la reforma constitucional o la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los balances? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la visión del doctor Pérez acerca de este importante tema? No se despeguen, enseguida volvemos. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche, el doctor Hernán Pérez Luz. Él es doctor en jurisprudencia y articulista de Diario El Universo. Bienvenido, doctor Pérez, esta noche a La Letra Colorada. Muchas gracias por la invitación. Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar sobre un tema que es trascendental hoy día en un proceso de cambio, de crear un nuevo esquema para la producción ecuatoriana que se requiere que crezca su Producto Interno Bruto para generar el empleo y para pagar la deuda que tiene el Ecuador. Sí. Hay mucho debate sobre el tema de reformas constitucionales. ¿Cuál es tu visión sobre esta situación? Bueno, yo creo que es necesaria la reforma constitucional, o usemos un término genérico, la modificación o ciertos cambios en la Constitución. La Constitución de Montecristi tiene un pecado original, es prácticamente el plan de gobierno de un movimiento político. Este tipo de constituciones están generalmente llamadas al fracaso, porque son constituciones redactadas no pensando en la oposición, no pensando en el futuro, no pensando que quienes las redactan algún día van a ser minoría. Simplemente se
se parte del supuesto de que van a lograr cambiar la realidad a base de las normas constitucionales, y entonces se congela un modelo en una constitución. Lo ideal es, en vista de que somos una sociedad democrática, que la constitución no se vuelva una camisa de fuerza ni para la izquierda ni para la derecha, y simplemente dejarle al electorado que vaya seleccionando. La democracia es un juego de errores y de aciertos, ¿verdad? Pruebas y errores, pruebas y errores. Entonces, lo que tiene que tener la Constitución, obviamente, son ciertos objetivos generales económicos, pero no nos puede decir cómo llegar a esos objetivos. El momento en que te dicen, vamos a ver, un objetivo económico, el equilibrio fiscal, el pleno empleo, la eficiencia económica, la redistribución del ingreso, perfecto, estamos de acuerdo en eso, pero si nos proponemos, acogemos la teoría neoliberal y decimos, para llegar a eso, la Constitución manda que se haga esto. O la visión socialista dice, para llegar a esos objetivos hay que hacer esto. En ese momento has congelado, has expulsado, ¿no?, al resto del país que no piensa igual de esa manera. Entonces sí hay que hacerle ajustes a esta Constitución o una nueva, porque ese es el problema que tiene hoy en día. Quienes redactaron la Constitución van perdiendo 3 elecciones. Así es. Es absurdo. Es decir, los vientos han cambiado. Entonces, la Constitución tiene que partir de una experiencia política. Entonces, es obvio que el gobierno de Noboa y probablemente el próximo gobierno va a ser un gobierno de corte liberal, esperemos, y se va a topar con un problema, que es que la Constitución le impide ciertas cosas. Y eso está mal, porque se termina rompiendo la Constitución, o se termina circunvalándolo, o haciendo interpretaciones mañosas. Y lo preferible es tenerla en transparencia. Fijemos ciertas grandes metas económicas y dejemos que la legislatura secundaria se encargue, ¿verdad?, de ver cómo se llega a esas metas. Ahora, doctor Pérez, en ese sentido, reconociendo que hubo una agenda política que permeó el marco constitucional operativo nacional, y que eso ha significado muchas trabas en el desarrollo de muchos sectores importantes en nuestra economía. Y lo planteamos al día de hoy y digamos que hacemos un valor presente de lo que se puede y lo que se debe hacer. El ideal, como lo conversábamos antes de iniciar, sería una reforma constituyente, es decir, una asamblea constituyente en que se reforme todos esa permeabilidad que hubo del sesgo ideológico de quienes construyeron ese cuerpo de normas. Pero muchas veces lo perfecto es enemigo de lo práctico. ¿Cuál es su visión acerca de esto? Bueno, yo coincido. Lo ideal sería tener una nueva constitución. Lo he dicho varias veces en mi columna. Ahora, el problema es si podemos hacer cambios importantes hoy, con menos complicaciones que la que una constituyente implica, ¿por qué no probar hacerlo eso? En la parte económica, que creo que es lo que nos interesa, hay 2 o 3 temas, ¿verdad? Uno, la dolarización. Yo sí creo que se necesita introducirle unas enmiendas a la Constitución que asegure un poco lo que se vivió en el debate de la elección presidencial. Inclusive la Revolución Ciudadana presentó un proyecto, o querían un proyecto de reformas constitucionales, de enmienda constitucional. Así que ellos ya saben, han aceptado que el tema de dolarización se lo puede pasar por una enmienda constitucional. No es necesario reformas o asambleas constituyentes. ¿Qué se necesita ahí? Básicamente prohibirle al Banco Central que emita papelitos, ¿no? Y que si tiene la reserva en dólares, esa es la que tiene. Los famosos ecuadólares. Cerrar ese paso, porque eso crea incertidumbre. Hoy en día sabemos que el central está con unos papelitos que está pagándole el gobierno. La ley obliga a restituir aquello que se tomó en su momento. Y entonces es importante cerrar ese capítulo y que no se vuelva a repetir. Evitar que se repita la experiencia que tuvimos ya, en la que se emitieron papeles y se le pidió al central que saque el vuelo. Esos dólares no son del gobierno, no son del Estado, son de nosotros, son de los consejos provinciales, eso ya sabemos. Entonces, esa es una enmienda. Segunda, el tema de la inversión extranjera o inversión privada en general. Hay todo un capítulo en la Constitución y yo sí creo que se necesita ponerla un poco más en el centro y hacerle unos pocos cambios. Es en la que permitiría en general al sector privado
nacional o extranjero, participar con mayor flexibilidad en estos llamados sectores estratégicos. El concepto de sectores estratégicos no es nuevo en el Ecuador. Esto ya se implementó en el año 79, en la Constitución del 79, y lamentablemente hasta la palabra lo dice, responde a una visión muy en boga en esa época de corte militar, Claro. estratégico. Así es. Un poco la idea de la... Así es. Pues ahí viene la palabra. Entonces, estos sectores son estratégicos. Había toda una visión en América Latina, ¿verdad? Que todavía no... Pero no se llegó al extremo, simplemente se decía que había unos sectores estratégicos en los que el Estado debía de cerrar la posibilidad o de declarar excepcional a la inversión privada. Y de un país, que comenzó todavía, estaba en guerra, en el año 79. Claro, estábamos todavía a puertas de un Así enfrentamiento militar. ¿Cuál en su visión sería entonces la forma de denominarlos actualmente como Se los puede dejar como tal. Lo único que es importante es medio un poco irónico, porque siendo estratégicos debería ser un sector en el que, al contrario de lo que se piensa o de lo que está en la ley, debería ser abierto a la inversión extranjera, porque se necesita invertir en telecomunicaciones, invertir en minería, etcétera, etcétera. Así que lo estratégico más bien debería ser una oportunidad o un concepto en la que el sector privado debería participar con su tecnología, con su capital, con sus riesgos, etcétera. Y con el control del Estado. Si nadie quiere que aquí se explote petróleo o minería en ninguna parte, ni las empresas serias y multinacionales van a un país donde no son controladas, porque tienen una serie de códigos de conducta, etcétera. El concepto estratégico debería estar orientado a la importancia que tiene el sector para el desarrollo del país. ¿Cómo puedes desarrollarte si no tienes energía eléctrica? Ya vimos lo que pasó con los apagones. ¿Cómo puedes desarrollarte si no tienes conectividad? Entonces, realmente el concepto de estratégico tiene que ser que funcionen esos servicios con eficacia. Claro, aquí curiosamente el hecho de que sea estratégico, la idea es que se los ha asignado a las a empresas estatales. Sí. Y eso no necesariamente debe ser así. Es más, creo que no es recomendable eso. Países de mucho desarrollo y de una concepción más bien estatal, como Francia, etcétera, tienen un concepto de que ciertas áreas deben estar bajo el control del Estado, pero no el Estado convertirse en el protagonista económico de esas áreas. Eso se puede arreglar con algunas enmiendas constitucionales. Y tercer lugar, probablemente, es el tema de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que aunque no tenga eso un carácter económico, sí hay que hacerle unos ajustes para que el presidente, para que el Ejecutivo pueda de alguna manera tener una mejor, yo diría, unas potestades legislativas. Debemos introducir ciertos conceptos que ya están en otras constituciones hace tiempo, ¿no? La delegación legislativa, permitirle que el presidente pueda, no solamente en materia económica, enviar leyes de emergencia. Hay otras áreas importantísimas que él podría, no poner 30 días, podemos poner 60, 120 días, pero decirle en materia social, etcétera, permitirle al Ejecutivo codificar legislación, es decir, alguna serie de cosas. Y otro tema que, bueno, ya nos alejamos un poco de lo económico, es el tema, yo creo, de la bicameralidad. Eso implica una reforma. Ya la Corte Constitucional aceptó, dijo que eso no era contrario a ningún principio constitucional. El Perú abandonó ya la bicameralidad. Las próximas elecciones en el Perú van a ser ya bicamerales. La reflexión que hicieron en el Perú, aunque parezca mentira, porque tenemos la clase política peruana pues no es pues un ejemplo de seriedad, con la disculpa es que la unicameralidad tiende a la confrontación. Y es lo que siempre se dijo. Así es. Cuando se estudiaba uno en derecho constitucional comparado, decía, y sí, tiene sus ventajas, supuestamente son más eficientes, etcétera, menos engorrosos los trámites, pero el problema es que son un motor permanente de pugna.
la única medida. Está aprobado históricamente. Tanto así que la Asamblea se engulló la reforma que... Sí, no la aprobó. No la aprobó, y a pesar de que la la Corte... Exacto. Ni la debatió, simplemente Sí. la leyeron Sí. y la fueron pasando. Sí, yo siempre digo que se la Ahí engulló. debo resaltar que hubo el voto favorable en ese momento del bloque social cristiano, liderado por Henry Cucalón. Ahora, Hernán, uno de los temas más críticos que vive hoy Ecuador es el tema de la seguridad y el tema de el funcionamiento del aparato judicial vinculado a la seguridad. En las reformas constitucionales que se requieren hacer, ¿hay reformas que contribuyan a enfrentar ese problema sin necesidad de complicarnos con el tema de una constituyente, por ejemplo? Yo veo que el tema judicial, que efectivamente está ligado a lo económico, finalmente estamos entendiendo algo que veníamos diciendo hace tiempo. El problema de la seguridad jurídica está vinculado al sistema legal, el sistema legal a las judicaturas, y este tema tiene una incidencia económica enorme, enorme realmente. Entonces, pero ese es un problema mucho más complejo. Podemos aprobar quizás unas cuantas reformas. Ya hay una enmienda constitucional que está ahí, tiene que concretarse. Acordémonos que se votó y se favorablemente a que el sistema los jueces constitucionales sean especializados. Correcto. Sí, correcto. Eso está ahí, no ha prosperado. Yo creo que el gobierno está un poco, deberían concentrarse en el tema. Entonces eso podría ser ya un avance significativo, porque evidentemente ha habido un abuso de las garantías constitucionales. Pero el abuso, ¿quién lo hace? El abuso lo hacen los abogados, el abuso lo hacen los jueces. Y el sistema judicial tiene varias patas que nosotros creemos que se arreglan simplemente pasando leyes. Una pata importante es la educación legal. Es como el sistema de medicina o de salud pública. Tienes que tener buenos doctores. Así es. Tienes que tener buena educación legal. No la tenemos en el Ecuador porque no hay un control, hay una dispersión total. Segundo, no tenemos en el Ecuador una regulación al ejercicio de la abogacía. El Ecuador es de los pocos países en la que no hay un control a la judicatura, al ejercicio profesional, a los abogados. Los abogados necesitamos urgentemente una muy estricta regulación, y tampoco tenemos una regulación para que los abogados puedan obtener su licencia profesional. Es de una enorme liberalidad. ¿Por qué son importantes estos cambios? Porque estos cambios, el abogado, el juez, ejerce una función de gran trascendencia que, con todo el respeto, no la tienen otras profesiones. Entonces, por eso es el especial cuidado que hay en muchos países para la educación legal. Segundo, para ser abogados, para ejercer la profesión. Y tercero, para entrar a la judicatura. Es un conjunto de reformas, pero que son más bien de carácter secundario. Ahí yo, por ejemplo, podría poner a discutir si necesitamos tener mejor la Corte Constitucional, sea Corte Nacional de Justicia, y que ejerza el control constitucional, o la Corte Suprema, que es más conocida. Pero esos son otros temas. Por ahora yo creo que iniciar una gran reforma constitucional o legal, cultural, sobre el tema de la judicatura me parece importantísimo. ¿Y por esa vía la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, eso estaría en la reforma que hemos presentado nosotros, que se aprobó. Se elimina si la quieren hacer a través de enmiendas, se puede hacer. Ahí sí, dejándole al Consejo de Participación, pero quitándole las atribuciones de designación de funcionarios. Eso ya lo aprobó la Corte. La Corte ya ha aprobado varios dictámenes favorables. Aprobó, por ejemplo, que el trabajo por horas se puede hacerlo ahí en enmienda constitucional. Ese era un tema que se discutió y se debatió, y había pues una gente que pensaba que eso era inconstitucional. Y la Corte dijo, no, ese tema se lo puede hacer a base de una enmienda, es suficiente hacer una enmienda constitucional. Y otro tema, el tema de, esta semana pasada hablábamos de las pensiones jubilares y la reforma que tiene que plantear el gobierno. Se han establecido mesas técnicas. En 120 días, a raíz de estas mesas técnicas y estas conversaciones, se va a presentar un proyecto de ley.
pero al final muchas de las dudas que se presentan allí es en el manejo de los recursos económicos, de las aportaciones que hacen los empleados y los empleadores. Es decir, por un lado la seguridad social y por otro lado el tema de pensiones. En el modelo chileno, por ejemplo, se establecía la posibilidad de que sean entes privados quienes manejan esos recursos y que sea elección del contribuyente a dónde va. Si yo estoy enrolada en una empresa, ¿a dónde va mi dinero? Si va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o si va a la entidad X, quien se ocupa de lo mismo, pero de manera privada y con unas reglas claras. En ese sentido, la Constitución no permite esa figura en el Ecuador. Eso podría ser, podría corresponder también a... Eso implica una reforma constitucional, es un tema ya de mayor alcance, porque implica también inclusive crearle al instituto, al IES, digamos, quitarle un monopolio, básicamente, que es lo que hay ahora. ¿Sí? Pero no hay una regresión de derechos. No, ahí entraríamos a una discusión, yo creo que una discusión bien interesante. Yo creo que no. En la medida en que el sistema de seguridad social siga siendo lo que es solidario, dar a las personas son básicamente la jubilación y el cuidado de la salud, ¿no? No le veo realmente que porque exista otra alternativa eso implique una regresión de derechos. Viendo el país en números, Hernán, el Ecuador crece más o menos al 1.6% anual demográficamente, pero su Producto Interno Bruto también crece al 1,5% y con gran expectativa se habla del 2%. Nos endeudamos cada vez más y no hay realmente una estructura constitucional jurídica que permita liberar a las fuerzas de la producción ecuatoriana, sean privadas o públicas, para tener un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% en forma estable que permita generar el empleo, pagar la deuda y tener un verdadero desarrollo económico sostenible. Se requiere entonces definitivamente hacer los cambios que se tienen que hacer, ¿no? Es verdad, yo coincido, digamos, yo creo que no es todo, pero es necesario. Eso no es suficiente hacer un reajuste constitucional. Yo creo que la Constitución debe moverse un poquito al centro y introducir ciertos cambios y realmente permitir, como tú dices, una economía que crezca. La Constitución y en general las políticas públicas que hemos tenido hasta ahora no han sido encaminadas hacia eso. Veamos el problema de los acuerdos comerciales internacionales. Hoy en día estamos limitados por una norma constitucional que es única, porque es la única norma que yo he visto que se le prohíbe al Estado hacer algo. Generalmente el Estado depende de la política de turno, firmar tratados comerciales o no, depende de pero en este caso prácticamente se le ha prohibido al Estado ecuatoriano. Esto regresamos a la idea de Montecristi, ¿no? Es decir, dejarnos atados a una visión. Eso hay que cambiar, eso se puede cambiar a través de una enmienda constitucional, por ejemplo, ¿no? No pasó en referéndum, eso no quita que la legislatura pueda reformarlo, simplemente y sin necesidad de un referéndum inclusive. Este es un programa, Hernán, que está orientado a emprendedores, empresarios, profesionales. Se llama La Letra Colorada porque invitamos a que lean la letra chiquita de los contratos, de las pólizas, a donde hay amenazas y oportunidades. Claro. ¿Cuál sería una recomendación tuya a la audiencia sobre qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que ver, qué es lo que se requiere, que haya un apoyo nacional, un apoyo a los cambios que se tienen que dar en el país? Yo creo que uno de los problemas que yo veo que existe en el Ecuador, que tenemos, es que hemos perdido, no le damos la importancia que debe tener, esto puede sonar un poco anticuado, la propiedad privada. El Ecuador no valora la propiedad privada, no la sabemos defender. Hay una concepción de que la propiedad privada tiene que estar sujeta al bien público, y el bien público quiere decir simplemente objetivos sociales. En otras partes, otros países, como los países escandinavos, es al contrario. Las políticas públicas deben proteger a la propiedad privada. Nosotros no le damos la suficiente importancia. Hemos perdido, no sé, los procesos de reforma agraria, etcétera, pero el tema de la propiedad privada
si hay un principio que debería consagrarse en la Constitución, es que el Estado ecuatoriano se funda en la defensa de la libertad, propiedad privada, seguridad jurídica, medio ambiente, obviamente, derecho al trabajo, etc. Pero ese es un punto que yo creo que, más bien hasta filosófico, que yo creo que nos falta en el Ecuador. Simplemente no nos preocupamos de defender y de asumir como propio varios temas importantes, diarios en la que los derechos de la propiedad se ven afectados de una manera muy fuerte. Interesantísimo, muchísimas gracias. Hernán, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con la audiencia principios tan importantes que son necesarios en este momento. Gracias por participar en el programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Enseguida hablemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso aquí en La Letra Colorada con nuestro segmento de conclusiones y yo quiero resaltar lo dicho por el doctor Hernán Pérez esta noche en nuestro programa, y es eso que tenemos que ser más conscientes de defender a la propiedad privada. Que la propiedad privada es un motor de crecimiento que si no lo defendemos y no tenemos claros cuáles son los límites y cómo es el balance nacional de que tiene que ser justamente el sector público quien defiende a lo privado, entonces las prioridades no están en su sitio. El doctor Pérez nos ha recordado que la estructura constitucional y jurídica que rige el Ecuador hoy, particularmente en lo que tiene que ver justamente con la empresa privada y la producción, responde a otra realidad, responde a una realidad del socialismo del siglo XXI que ha quedado congelada en el tiempo en el caso de Ecuador y que no se ajusta a los cambios que se están dando en todo el mundo en lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, económicos, ambientales, que son necesarios ajustarse para poder tener el crecimiento que la sociedad ecuatoriana requiere para que haya empleo, para que no haya delincuencia, para que haya seguridad. Y una parte fundamental, que tiene que haber seguridad jurídica, para lo cual tiene que haber formación en la profesión del ejercicio de la juridicidad en nuestro país. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y recordarles que sigan las redes sociales, @La Letra Colorada, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.